La pérdida de músculo después de los 60 no se trata solo del envejecimiento. Se trata de las señales. Cuando el cuerpo deja de recibir las señales bioquímicas correctas para mantener la masa muscular, comienza a descomponerla de manera lenta, silenciosa e implacable. Este proceso tiene un nombre, sarcopenia, y comienza antes de lo que la mayoría de la gente se da cuenta. Pero lo que pocas personas saben es que el músculo no se pierde por la edad, se pierde por la inflamación, la deficiencia de nutrientes y la mala comunicación hormonal. Y aquí está la sorprendente verdad. Una de las armas más eficaces para combatirla puede que ya esté en su refrigerador: el queso. Durante años el queso ha sido pintado con una brocha ancha basada en el miedo. Demasiado graso, demasiado salado, demasiado indulgente. Pero esa narrativa omitió algo vital. Porque cuando elige los tipos correctos de queso, aquellos ricos en aminoácidos biodisponibles, proteínas de digestión lenta y compuestos probióticos, no está alimentando la indulgencia. Está alimentando sus músculos, su metabolismo y su longevidad. La sarcopenia es más que debilidad. Es un cambio biológico donde el músculo es reemplazado por grasa, donde las mitocondrias se ralentizan y donde la resistencia a la insulina comienza a aparecer. El órgano metabólico más grande del cuerpo, el músculo esquelético, comienza a desvanecerse. Y cuando eso sucede, cada sistema paga el precio. El equilibrio disminuye, el azúcar en sangre aumenta, la densidad ósea sufre y, lo más crítico, la resiliencia desaparece. Pero la solución no es simplemente hacer más ejercicio. Es darle a su cuerpo las materias primas que necesita para reparar lo que se está desvaneciendo. La proteína es la piedra angular de esa reparación. Pero no toda la proteína es igual. Lo que más importa es un aminoácido específico llamado leucina, el interruptor que activa la síntesis de proteínas musculares. Sin suficiente leucina, el cuerpo no puede reconstruir músculo, sin importar cuánta proteína total consuma. Y aquí es donde el queso entra en la historia. Ciertos quesos, especialmente las variedades curadas, las opciones ricas en caseína y las selecciones a base de leche de cabra, contienen altas concentraciones de leucina, glutamina, calcio, vitamina K2 e incluso probióticos beneficiosos, que reducen la inflamación en el intestino, lo cual está directamente relacionado con la preservación muscular. Lo remarcable es que el queso hace más que solo proporcionar proteínas. Ralentiza la digestión, promueve la reparación nocturna y estabiliza el azúcar en sangre. 3 cosas que son absolutamente críticas para mantener el tejido magro a medida que envejece. Y a diferencia de las proteínas de combustión rápida, como el suero de leche o la carne, ciertos quesos entregan un flujo de aminoácidos de liberación prolongada, permitiendo que el cuerpo permanezca en un estado reparador por más tiempo, especialmente durante el sueño, cuando la hormona del crecimiento alcanza su punto máximo. La clave no es comer más queso, es comer el tipo correcto de queso en el contexto adecuado. Cuando se combina con movimiento ligero, luz solar matutina y sueño reparador, el queso se convierte en una herramienta de curación, no de daño. Esto es sinergia nutricional en acción, y para las personas mayores de 60 años, es un eslabón místico en la lucha contra la fragilidad. Por lo tanto, se le han dicho que elimine el queso de su vida. Es hora de reconsiderar ese consejo, porque cuando se elige cuidadosamente, el queso no sobrecarga el cuerpo, lo nutre, entrega los mismos compuestos que sus músculos están pidiendo a gritos y le ayuda a activar el interruptor que dice crecer de nuevo. Pero veamos ahora por qué el músculo desaparece en primer lugar y cómo tiene mucho menos que ver con el envejecimiento y mucho más que ver con un ritmo biológico roto. La sarcopenia no es algo que se siente de repente. No es una lesión, no aparece en los titulares de tus análisis de sangre. Es algo que se introduce silenciosamente,
constantemente, hasta que un día levantarse de una silla se siente más difícil. Las escaleras requieren más esfuerzo, y su fuerza simplemente no es la que solía ser. Pero aquí está la verdad. Esto no es solo envejecimiento. Es un cambio en cómo su cuerpo asigna sus recursos, y la buena noticia es que puede cambiar el mensaje. Para cuando llegamos a los 60, nuestra masa muscular comienza a disminuir a un ritmo de aproximadamente 1 al 2% por año, a menos que intervengamos activamente. Eso puede sonar poco, pero en una década se suma una pérdida de fuerza, movilidad y protección metabólica. ¿Por qué sucede? Porque después de la mediana edad, el cuerpo se vuelve menos eficiente en convertir las proteínas en músculo. La resistencia anabólica comienza a aumentar, lo que significa que necesitamos más del tipo correcto de proteína con más frecuencia para mantener el mismo nivel de reparación. Y no es solo eso. Los cambios hormonales juegan un papel. Testosterona, estrógeno, hormona del crecimiento e IGF-1, todos vitales para la retención muscular, comienzan a disminuir. Al mismo tiempo, la inflamación aumenta, el estrés oxidativo se acumula y el intestino se vuelve menos efectivo en absorber los aminoácidos. Este es el terreno biológico de la sarcopenia, una tormenta perfecta de señales de reparación reducidas y señales de descomposición aumentadas. Pero hay una capa más, y esa es una que la mayoría de la gente pasa por alto. El músculo no es solo tejido. Es un órgano endocrino. Libera moléculas de señalización llamadas mioquinas que se comunican con el cerebro, el hígado e incluso el sistema inmune. Cuando pierde músculo, no solo pierde masa, pierde comunicación. Se vuelve más vulnerable a la resistencia a la insulina, al deterioro cognitivo y a la disfunción inmune. Y esta es porque la sarcopenia ahora es reconocida como un contribuyente importante al envejecimiento prematuro. Y por qué combatirla no es opcional, es esencial. La buena noticia es que la sarcopenia no es irreversible. De hecho, el cuerpo está programado para responder rápidamente cuando recibe los estímulos correctos. El entrenamiento de resistencia, incluso el movimiento ligero con el peso corporal, desencadena la síntesis de proteínas musculares. Pero ese proceso solo funciona si tiene los aminoácidos correctos en circulación, y específicamente, suficiente leucina para activar el interruptor biológico. Aquí es donde el queso vuelve a entrar en la historia, porque ciertos quesos, los que exploraremos en las siguientes secciones, entregan precisamente los nutrientes que su cuerpo envejecido necesita. Proteínas de alta calidad y digestión lenta ricas en leucina, glutamina y calcio. Estos nutrientes no solo apoyan la regeneración muscular, sino que también mejoran el sueño, regulan el azúcar en sangre y disminuyen la inflamación, creando el ambiente interno necesario para que el músculo crezca. La sarcopenia prospera en el abandono, pero retrocede en la presencia de conciencia biológica. Una vez que comprende las fuerzas que impulsan la erosión muscular, puede comenzar a contrarrestarlas, no con píldoras ni pánico, sino con nutrición de precisión y movimiento. El primer paso es saber lo que su cuerpo está pidiendo. El segundo es dárselo con consistencia, ritmo y en sincronía con su flujo hormonal. En la siguiente sección, exploraremos el primer queso que hace exactamente eso. Uno que es rico en leucina, denso en minerales y naturalmente sin lactosa. Hablemos del parmesano curado, el queso antiguo que sus músculos aún reconocen como combustible. No todas las proteínas son iguales y no todos los quesos están creados para sanar, pero un queso elaborado a mano, curado con el tiempo y biológicamente alineado con lo que sus músculos anhelan, es el parmesano curado, conocido como Parmigiano Reggiano. Este alimento antiguo es más que un potenciador del sabor, es un arma nutricional contra la sarcopenia. Empecemos por la biología. El parmesano es extremadamente alto en leucina, el aminoácido que su cuerpo necesita para desencadenar la síntesis de proteínas musculares. La leucina actúa como un interruptor de luz.
Sin ella, su cuerpo no recibe la señal para reconstruir músculo, sin importar cuánta proteína coma. Pero con la dosis correcta, especialmente en una forma que se absorbe fácilmente, activan la vía mTOR, el regulador clave de su cuerpo para el crecimiento y la reparación celular. El parmesano curado entrega esa leucina en una forma concentrada y biodisponible. Y debido a que se cura naturalmente durante 12 a 36 meses, se somete a un proceso de fermentación que descompone la lactosa y predigiere la proteína caseína. Eso significa que es más fácil de digerir, más suave para el intestino y se absorbe más fácilmente. Especialmente importante para los adultos mayores de 60 años cuya producción de enzimas digestivas ha disminuido. Pero el parmesano hace más que solo alimentar los músculos. También es rico en calcio, fósforo y vitamina K2, nutrientes que apoyan la densidad ósea, otra amenaza silenciosa para los adultos que envejecen. El músculo y el hueso están íntimamente conectados. A medida que se mueve, el músculo tira del hueso, fortaleciéndolo. Pero sin suficiente calcio y K2, los huesos se vuelven quebradizos, incluso si sus músculos se mantienen fuertes. El parmesano satisface ambas necesidades. En una onza, 28 gramos, obtiene más del 30% de sus necesidades diarias de calcio, más un impulso de K2 que dirige ese calcio hacia el hueso, no hacia las arterias. Hay otra dimensión en este queso, su papel en la reducción de la inflamación. Durante el proceso de curación, el parmesano produce péptidos bioactivos, incluidas las casomorfinas y los lactotripéptidos, que han demostrado reducir la presión arterial y apoyar la función vascular. Eso importa porque el músculo no puede crecer en un ambiente inflamado. El flujo sanguíneo es clave, el oxígeno es clave, y el parmesano silenciosamente apoya a ambos. Ahora, la clave es el momento y el contexto. El parmesano no es una comida, es una adición funcional, una herramienta. Espolvoréelo sobre verduras asadas, mézclelo en una tortilla o combínelo con alimentos integrales ricos en fibra como lentejas o rúcula. Cuando se come por la noche, su proteína de digestión lenta puede apoyar la reparación muscular nocturna, especialmente cuando se combina con movimiento ligero más temprano en el día. Esa sinergia, el movimiento prepara el músculo y el parmesano alimenta la recuperación. También encaja perfectamente en la flexibilidad metabólica. A diferencia de los carbohidratos de combustión rápida o los batidos de proteína azucarados, el parmesano ralentiza la absorción de glucosa, manteniendo su insulina estable, y una insulina estable es esencial para la quema de grasa y la retención muscular. Piensa en ello como un amortiguador metabólico, que le da a su cuerpo el fuel constante que necesita para pasar del desgaste a la construcción. Para aquellos preocupados por el sodio, el contexto importa. Una pequeña porción de parmesano curado ofrece sabor, proteínas y bioactivos sin aumentar su presión arterial cuando se consume en conjunto con alimentos ricos en potasio, hidratación y comidas equilibradas. El problema no es el parmesano, son los alimentos ultraprocesados que dominan la mayoría de las dietas. Cuando se usa intencionalmente, el parmesano se convierte en medicina. Hay una razón por la que los centenarios en Italia todavía consumen parmigiano hasta bien entrados los 90s. Es denso en nutrientes, antiinflamatorio y apoya profundamente la longevidad. Esto no es un bocadillo, es un soporte bioquímico para el plano de sus músculos. El mismo plano que su cuerpo todavía recuerda, al que todavía responde y que todavía quiere reconstruir si lo alimenta sabiamente. A continuación, descubriremos un tipo diferente de queso. Uno que no solo construye músculo, sino que también apoya el sueño profundo y la reparación hormonal. Es la potencia silenciosa que trabaja mientras usted descansa. Queso cottage. Hay una ventana de tiempo cada noche en la que el cuerpo realiza su trabajo de reparación más profundo. La hormona de crecimiento aumenta, los músculos se reconstruyen y la inflamación disminuye. Pero esa ventana solo se abre cuando dos cosas están presentes: un sueño profundo e ininterrumpido y los bloques de construcción correctos en tu torrente sanguíneo. Ahí es donde entra el queso cottage. No como un bocadillo antes de dormir, sino como una terapia nocturna para los músculos envejecidos. Empecemos por la ciencia. El queso cottage es rico en proteína caseína, una forma de proteína de digestión lenta que proporciona una liberación constante de aminoácidos durante varias horas.
Mientras que la proteína de suero sube y baja rápidamente, la caseína gotea constantemente en el torrente sanguíneo, precisamente lo que el cuerpo necesita durante la ventana anabólica nocturna, cuando la reparación de tejidos y la síntesis de hormonas alcanzan su punto máximo. Y no solo se trata de proteína. El queso cottage contiene triptófano, un aminoácido precursor de la serotonina y la melatonina, las químicas del cerebro que le ayudan a relajarse, conciliar el sueño y permanecer en etapas reparadoras del sueño por más tiempo. Para las personas mayores de 60 años, el sueño se vuelve más ligero y fragmentado, especialmente con los cambios hormonales y la micción nocturna. Al comer queso cottage 60 a 90 minutos antes de acostarse, apoya lentamente la producción de melatonina mientras proporciona fuel combustible para la recuperación muscular. Lo que sucede tras bambalinas es profundo. Durante el sueño profundo, especialmente durante la primera mitad de la noche, la hormona de crecimiento, GH, aumenta. La GH no es solo para niños o atletas. Juega un papel crítico en la regeneración celular, el reparo de colágeno, la modulación inmunológica y el crecimiento muscular en adultos mayores. Pero la GH solo se libera cuando el sueño es profundo e ininterrumpido. La proteína de digestión lenta del queso cottage ayuda a estabilizar el azúcar en sangre, evitando las caídas nocturnas que lo despiertan. También mantiene a su cuerpo en un estado anabólico o de construcción, en lugar de caer en el catabolismo, el estado de descomposición que alimenta la sarcopenia. Lo que hace al queso cottage tan único es su densidad de nutrientes. Una sola porción proporciona 25 gramos de proteína junto con calcio, fósforo, selenio y vitamina B12. Todos ellos son críticos para la señalización nerviosa, el metabolismo y el soporte esquelético. También contiene cultivos vivos, dependiendo de la marca, que apoyan la salud intestinal, un aspecto fundamental del control de la inflamación y la absorción de nutrientes. Pero no todo el queso cottage es igual. Busque variedades orgánicas, enteras, con toda su grasa, e idealmente aquellas con probióticos vivos y sin gomas o estabilizadores añadidos. El contenido de grasa ayuda con la absorción de vitaminas liposolubles y también ayuda a prolongar la señal de saciedad para que no se despierte con hambre en la mitad de la noche. Para las mujeres posmenopáusicas y los hombres mayores de 60 años, la noche es cuando el cuerpo restablece los ritmos hormonales: testosterona, estrógeno, cortisol, melatonina, todos los cuales influyen en la retención de tejido muscular y la claridad metabólica. Apoyar este proceso con el tipo correcto de proteína antes de acostarse es una forma de alineación nutricional. No está forzando al cuerpo a crecer, le está dando lo que ya está pidiendo. Y si agrega unas nueces, ricas en omega-3 y magnesio, o una cucharada de concentrado de cerezas ácidas, un potenciador natural de melatonina, crea una mezcla terapéutica que mejora tanto la calidad del sueño como la preservación muscular. El queso cottage no es solo fueda. Es una herramienta, una intervención suave, una que le indica a tu cuerpo incluso mientras duermes, todavía estamos construyendo. En la siguiente sección, veremos un tipo de queso completamente diferente, uno que es más fácil de digerir, menos inflamatorio y especialmente adecuado para intestinos sensibles y metabolismos envejecidos. Este viene de las montañas y puede ser su clave para el equilibrio hormonal y la energía metabólica. Queso de cabra. Para cuando llegamos a los 60, la digestión se ralentiza. La producción de enzimas disminuye, la barrera intestinal se adelgaza y los alimentos que antes tolerábamos comienzan a crear hinchazón, fatiga o inflamación, especialmente los lácteos. Pero no todos los lácteos son iguales. Algunas formas trabajan con el cuerpo, no contra él. Y uno de los ejemplos más poderosos es el queso de cabra. A diferencia del queso de leche de vaca, el queso de cabra contiene un tipo diferente de proteína caseína, específicamente la caseína A2, que es estructuralmente más cercana a la leche materna humana y significativamente menos inflamatoria. Para las personas con digestión sensible, hinchazón o tendencias autoinmunes, la caseína A1 de los lácteos estándar puede desencadenar respuestas inmunes de bajo grado. La caseína A2, por otro lado, es más suave para el intestino, menos propensa a provocar inflamación y mejor tolerada por el sistema digestivo envejecido. Pero la digestión es solo el comienzo. El queso de cabra también es rico en ácidos grasos de cadena media, AGCM, especialmente ácido caproico, caprílico y cáprico, que se metabolizan de manera diferente a las grasas de cadena larga. Estos AGCM se convierten rápidamente en energía,
no se almacenan como grasa. Esto proporciona una fuente constante de combustible metabólico, lo que hace que el queso de cabra no solo sea amigable con los músculos, sino también con la quema de grasa. Para las personas mayores de 60 años que lidian con la resistencia a la insulina o la energía lenta, esto puede ser un punto de inflexión. Lo que hace que el queso de cabra sea tan relevante para la salud muscular es su combinación de proteínas biodisponibles, grasas antiinflamatorias y compuestos probióticos. Estos trabajan juntos para crear un ambiente interno que apoya la reparación del tejido magro, la función mitocondrial y la señalización hormonal intestino-cerebro. Echemos un vistazo más cercano a la conexión intestinal. La ciencia emergente ha demostrado un profundo vínculo entre el microbioma y la masa muscular, lo que los investigadores ahora llaman el eje intestino-músculo. Un microbioma intestinal diverso y saludable mejora la absorción de nutrientes, reduce la inflamación crónica y regula las hormonas que afectan la preservación muscular, como la testosterona, el IGF-1 y el estrógeno. El queso de cabra, especialmente cuando se elabora con leche cruda o fermentada, contiene probióticos beneficiosos, como Lactobacillus acidophilus y Bifidobacterium, que ayudan a reconstruir la diversidad intestinal. Para aquellos que navegan los cambios posmenopáusicos y la fatiga antropomórfica o metabólica, esto importa, porque sin salud intestinal, incluso las mejores fuentes de proteínas no se utilizan. El queso de cabra tiende un puente único entre la nutrición y la absorción. También es rico en calcio, fósforo, vitamina A y oligoelementos como selenio y magnesio. Todos son cofactores esenciales en la reparación enzimática, la conducción nerviosa y la contracción muscular. Estos nutrientes no solo apoyan la fuerza física, sino que ayudan a estabilizar el estado de ánimo, reducir el estrés y promover un sueño reparador. Y todos ellos se entregan en una porción pequeña y digerible. El queso de cabra se puede usar de varias maneras: untado en galletas de linaza, desmenuzado en ensaladas con aceite de oliva o combinado con nueces y rúgula para un reinicio nutritivo al mediodía. No se trata de volumen, se trata de precisión. Unas pocas onzas colocadas estratégicamente en su rutina ofrecen más que solo sabor, ofrecen función y, lo más importante, ofrecen tolerancia. Para los adultos mayores que luchan contra la hinchazón, el dolor articular o la fatiga post-comida de los lácteos tradicionales, el queso de cabra ofrece la libertad de alimentarse sin las secuelas. Eso no es solo conveniencia, es calidad de vida. Su cuerpo no quiere más comida, quiere mejor información. Comida que hable el idioma de su biología. El queso de cabra hace exactamente eso. Es silencioso, es potente y está alineado metabólicamente con lo que su cuerpo de más de 60 años está tratando de lograr: equilibrio, reparación y renovación. En la sección final, uniremos los tres quesos y mostraremos cómo combinarlos estratégicamente con movimiento ligero, ritmo de sueño y principios antiinflamatorios para no solo prevenir la sarcopenia, sino para revertirla. El músculo no se trata de la juventud, se trata de las señales. Aún después de los 60, su cuerpo todavía conserva el plano para construir fuerza, reparar tejidos y generar energía. La pregunta es, ¿está enviando las señales correctas? Porque la sarcopenia no ocurre por edad, ocurre por el abandono, por los estímulos inflamatorios y por la falta de precisión en cómo nos alimentamos, nos movemos y descansamos. Pero en el momento en que realinea su ritmo diario con la biología, todo cambia. Unámoslo todo. Comience su día con movimiento, nada extremo, una caminata rápida, algunas sentadillas, más o menos 10 minutos de estiramiento dinámico. Esto envía un mensaje a sus fibras musculares: estamos despiertos, estamos en uso, manténganse fuertes. Después, apoye ese mensaje con un pequeño desayuno rico en proteínas, una rebanada de queso de cabra con huevos duros y verduras, o queso cottage con nueces y una pizca de cúrcuma. Esto ancla su mañana en aminoácidos y grasas antiinflamatorias, estableciendo su tono metabólico para el día. Al mediodía, apoye su intestino y sus mitocondrias con parmesano curado rallado sobre una ensalada de quinoa, verduras asadas o incluso en una sopa de lentejas. No está alimentando el sabor, está alimentando a su cuerpo con un flujo de liberación lenta de leucina, calcio y vitamina K2. Estos nutrientes no solo construyen músculo, sino que estabilizan el azúcar en sangre, apoyan la fuerza ósea y mantienen el cortisol bajo control. Y por la noche, cierra el círculo. Dele a su cuerpo el combustible que necesita para repararse durante la noche. Aquí es donde brilla el queso cottage.
Unas pocas cucharadas 1 hora antes de acostarse entregan proteína caseína de digestión lenta, triptófano y minerales que apoyan el sueño como el selenio y el fósforo. No solo está llenando su estómago, está preparando sus músculos para sanar mientras duerme. Después, descanse. Priorice un sueño profundo e interrumpido. Nada de cenas 1 hora antes de acostarse. Atenúe las luces. Baje la temperatura de la habitación. Deje que su sistema parasimpático tome el control, porque es cuando sus músculos reciben la hormona del crecimiento. Eso es cuando sus mitocondrias se reparan y eso es cuando su cuerpo pasa de modo defensa a regeneración. Mientras tanto, recuerde esto, no está tratando de volver a sus 20 años, está optimizando sus 60, 70 y más allá. Se trata de vivir con fuerza no solo en su cuerpo, sino en sus choices. El queso en este contexto se convierte en más que comida, se convierte en estrategia. Parmesano curado para el soporte muscular diurno, queso cottage para la recuperación nocturna, queso de cabra para el equilibrio intestinal y la estabilidad antiinflamatoria. Cada uno tiene un papel, cada uno apoya su biología, y juntos forman un sistema que le habla a su cuerpo en un idioma que entiende: proteínas, grasas, minerales y tiempo. La sarcopenia prospera en el silencio, en la quietud, en la ausencia de estímulos, pero retrocede cuando se mueve, se nutre y alinea su día con las necesidades de su cuerpo. No necesita comer más, necesita comer con intención. No necesita trabajar más duro, necesita trabajar con su biología. No se trata de atajos, se trata de señales. Y una vez que envía las correctas de manera consistente, diaria, sabiamente, su cuerpo responde. Así que deje que esta sea su estrategia. Muévase primero, nútrase inteligentemente, duerma profundamente. Repita, porque la fuerza no es una memoria, es un mensaje. Y puede enviar ese mensaje a partir de hoy con alimentos que sanan.